Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Todos hemos hablado con niños pequeños, y usualmente una de las primeras preguntas que les hacemos es, ¿cuántos años tienes? No importa en qué país estén, pero he notado que los niños pequeños casi siempre responden de la misma manera. Dicen 4.5 o 6.5. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que ellos están deseando ser un año mayores. Eso quiere decir que quieren madurar, y nosotros podemos aprender algo de estos niños, porque nosotros como creyentes debemos querer crecer, madurar y ser individuos que alcancen la adultez espiritual. Quiero decir, ser como nuestro Padre Celestial, como Dios Todopoderoso. Y a eso hemos sido llamados. Atención, no es que nos volvamos divinos, sino que somos llamados a ser santos. Crecer y madurar en la fe es de lo que hablaremos hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4. Pablo está hablando y noten cómo comienza este capítulo. Verso 1. Yo os ruego, y noten cómo se identifica. No por su nombre, sino que dice, esclavo en el Señor. Verán, yo creo que Pablo quiere enfatizar, como creyente maduro y líder que es, que él no se estaba elevando a sí mismo, sino que entendía que era un siervo, un esclavo. Y este término significa uno que ha sido comprado, uno que está en deuda. Pablo quiere comunicar el hecho de que hemos sido comprados por la sangre del Mesías y estamos en deuda con él. Noten algo más. Yo os ruego, yo esclavo en el Señor, ¿y qué es lo que ruega? Es una palabra fuerte que muestra algo que es muy importante. Dice, que caminéis de una manera digna. El griego es un idioma muy preciso. No importa cuál sea el orden de las palabras, podemos saber cuál es el sujeto, el verbo, el objeto directo, etc. El orden de las palabras no nos dice necesariamente qué parte de la oración tenemos, pero sí nos dice lo que se enfatiza, lo importante en el mensaje. Y aquí la primera palabra que dice en esta segunda oración es la palabra digna. Dice que debemos caminar de una manera digna. Y esa palabra no solo significa digna, sino que también significa apropiada. Es decir, que debemos caminar de una manera apropiada. ¿En qué? Sigue leyendo. En la vocación a la que fuimos llamados. Hagamos una pausa. Quiero enfatizar, porque lo veremos 4 veces en este pasaje, veremos que hay una vocación puesta sobre nosotros. ¿Y por qué eso es importante? Porque muchas veces la gente simplemente dice, sí, quiero aceptar el Evangelio, quiero ser un creyente, quiero todos los beneficios de ser un hijo de Dios. Pero el problema es este, no piensan en la vocación o en el llamado que viene a su vida. Aquí leemos algo muy importante y es que hemos sido llamados por una vocación. Un aspecto importante de ser hijos de Dios es este. No solo que cuando muramos estaremos en el reino de Dios, que somos salvos y fuimos redimidos, sino que además debemos ver que hay una vocación puesta sobre nosotros para esta era, que nos dice cómo debemos conducirnos. Y esto reitera lo que hablamos sobre ser maduros y crecer y alcanzar la plena estatura de un verdadero creyente. Avancemos al verso 2. La pregunta es, a menudo las personas no entienden este llamado, esta vocación, y en realidad necesitamos que nos sea revelado. ¿Por qué lo digo? Verso 2. Hay algunas cosas que nos ayudan a escuchar a Dios. Quiero decir, a entender esa vocación específica e individual
sobre nuestra vida. Por esto dice el verso 2, con toda humildad. Y esta siguiente palabra es una palabra para silencio o quietud. Eso es importante porque para ser humildes, no debemos atraer la atención a nosotros. Esta palabra para quietud o silencio es una palabra que dice que no necesito ser el centro de atención. No estoy tratando de que la gente me note a mí y me admire a mí. Más bien, humildad. Por eso dice aquí, con toda humildad y quietud, con longanimidad. Eso significa paciencia. Verás, tú nunca crecerás, nunca madurarás, ni te posicionarás donde puedas oír a Dios para saber a qué te está llamando individualmente, a menos que aprendas esta verdad esencial sobre ser paciente, esperar y perseverar para que Dios comunique su verdad. Y finalmente dice, soportándoos los unos a los otros, o simplemente soportando unos a otros, y aquí está la clave, esta palabra familiar que Pablo siempre repite y que veremos muchas veces aquí, este concepto del amor, soportándoos unos a otros en amor. Aquí hay una verdad muy importante sobre el amor. La palabra amor en el lenguaje bíblico tiene que ver con dar, tiene que ver con sacrificio. ¿Por qué lo digo? Ya conocen el verso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, o sea, sacrificó. Lo que debes ver aquí es esto. Cuando tenemos longanimidad, paciencia, cuando estamos dispuestos a sufrir y soportar cosas, y nuestra motivación es el amor, que es amar, buscar el bien para los demás antes que para nosotros mismos. Pero aquí hay una verdad importante. Conducirnos en amor no significa que hagamos lo que otra persona quiera. No. Es en amor. No vemos en la Biblia que Israel haya llamado a Dios para pedirle que enviara a su Hijo al mundo. Pero en amor, Dios hizo lo que era lo mejor para su pueblo. Y no solo para Israel, sino que dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Esta es una verdad importante, y todo esto se trata, como veremos en unos minutos, se trata de que la persona crezca, madure y alcance esa plena medida de lo que significa ser un discípulo, un seguidor del Mesías Yeshua. Estas cosas son importantes. Sigamos al verso 3. Dice, esforzándoos por guardar la unidad. Y en este capítulo 4, especialmente esta primera sección que estudiamos hoy, veremos que esta palabra unidad aparece varias veces. La unidad es algo precioso. Cuando aprendíamos en el libro de Jonás, hablábamos por un momento de este incidente que ocurrió allá en el libro de Génesis. Me refiero a Génesis capítulo 11, y es la Torre de Babel, donde Dios confundió los idiomas para que las personas no tuvieran unidad, no pudieran comunicarse. Aquí descubrimos que la comunicación y la unidad van de la mano. ¿Y cómo vamos a poder comunicarnos y tener unidad? Eso es lo que se revelará aquí. Versículo 3 de nuevo. Esforzándoos, o persistiendo, como quieran traducirlo, por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es la misma palabra, en una forma diferente, pero es la misma palabra que usa Pablo cuando dice, soy esclavo del Señor. Es la misma idea de ser un siervo o estar en esclavitud a la paz. En cuanto a la esclavitud, es un término que nos hace pensar en cosas negativas, pero lo que tiene que ver aquí es con Dios manteniéndonos en paz. Y entiende algo sobre la paz. La paz, como hemos dicho muchas veces, la paz no es simplemente la ausencia de problemas, conflictos o violencia, sino que la paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando deseamos cumplir la voluntad de Dios, vamos a soportar las pruebas, seremos humildes, viviremos en quietud, actuaremos en amor, lo que quiere decir que pensaremos siempre en qué es lo mejor para los demás, qué puedo hacer por ellos, cómo puedo ayudarles en amor para que la voluntad de Dios se realice en sus vidas, porque no hay nada mejor que los planes y propósitos de Dios. Avancemos al verso 4.
En el verso 4 veremos algo. Hemos hablado de unidad, hemos hablado de la paz verdadera, y la palabra que aparecerá una y otra vez en los próximos versículos es la palabra uno. ¿Por qué pasa esto? Porque el uno habla de unidad y también en la Escritura, el uno habla de Dios. A menos que nos sometamos a Él, a menos que escuchemos de Él, a menos que lo adoremos, no vamos a tener esa unidad. Dios no estará activamente presente en nuestra vida. Él estará allí porque Él prometió nunca dejarnos ni abandonarnos, pero no vamos a ser receptores de su ministerio, capacitándonos y equipándonos para lo que nos ha llamado a hacer. La unidad es necesaria para ver eso. Verso 4. Dice, hay un cuerpo y un espíritu. Lo que quiero que veas aquí es que este cuerpo habla del cuerpo de creyentes y dice que hay un espíritu. Eso significa que el Espíritu de Dios ciertamente obra en el individuo, pero lo hace con un propósito colectivo. Por esto dice, un cuerpo y un espíritu, tal como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí está de nuevo este énfasis en la vocación. Y hay una relación aquí en el texto, en el versículo 4, entre la esperanza y la vocación. ¿En qué consiste esta vocación? Bueno, debemos verla en dos manifestaciones. Primero está el llamado o la vocación general, lo que Dios quiere de todo su pueblo, de todos sus seguidores. ¿Cómo conducir nuestra vida? Este carácter del cual hablamos con frecuencia, este carácter de reino con el que demostramos sus atributos y nos comportamos según la mente del Mesías. Todo eso en un sentido general. Pero como aludí antes, existe una vocación individual, es decir, lo que Dios quiere hacer con mi vida como individuo. ¿Cómo le puedo servir? ¿Qué quiere Él que yo haga? Y la esperanza de esa vocación está arraigada ¿en qué? En que vivas aferrado a los propósitos de Dios. Así que mira el verso 4 de nuevo. Un cuerpo y un espíritu, tal como fuisteis llamados en una esperanza de esa vocación. Esta idea de esperanza está arraigada en las promesas de Dios. Lo que está diciendo es esto. Sabemos que Dios tiene numerosas promesas a lo largo de este libro. Y lo que quiero que veas es esto. Es solo cuando respondemos a ese llamado general, a los atributos y el carácter que todo creyente debe tener, haciendo las diversas cosas que instruye la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos, entonces es que vamos a crecer y madurar. Y un resultado de esta madurez es que Dios comenzará a revelar sus propósitos específicos. ¿Cómo Dios quiere que vivas a través de este llamado general, que empieza siendo general y luego se vuelve más específico? Así que, a menudo, los creyentes están frustrados, se sienten vacíos y están confundidos porque no han comenzado por esa obra general, el llamado que tiene todo creyente. Como no se han sometido a eso, como no están arraigados y cimentados en amor por los demás, como lo demanda el carácter del Mesías, por esa razón es que no están oyendo lo que Dios individualmente quiere que hagan. Y por eso están confundidos, están frustrados y se sienten vacíos en su andar con el Señor. Bueno, avancemos con el versículo 5. El versículo 5 habla una vez más de esta unidad, esta condición absoluta. Dice el verso 5 que hay un Señor y una fe. Bien, la fe tiene que ver con la verdad. Y lo que descubrimos es que el Señor es el autor de la verdad. No se trata de lo que yo considere correcto, ni lo que tenga sentido en mi mente. Es lo que Dios ha revelado explícitamente en su palabra. Y noten que no dice aquí que hay un Dios o que hay un creador, sino que dice que hay un Señor, o lo que es igual, un amo. Por tanto, si queremos esa unidad, debemos someternos. De nuevo, verso 5. Hay un Señor, una fe y un bautismo. En cuanto al bautismo, ¿por qué crees que se menciona aquí? Bueno, el bautismo es una preparación para el servicio. ¿Por qué lo digo?
Y muchas personas piensan que este bautismo es algo que está únicamente relacionado con el Nuevo Testamento, que hasta que Juan el Bautista vino a la escena el bautismo no existía. Pero eso es totalmente falso. Vemos que antes de que un sacerdote o un levita sirviera en el Mishkan, el tabernáculo, o en Bet Hamegash, en el templo, antes de servir la primera vez, ellos eran sumergidos. Esto habla de un cambio de estatus. ¿Y cuál es el origen de ese cambio de estatus? Bueno, piensa en cuando el Mesías vino al río Jordán y fue inmerso por Juan. Esa no fue una inmersión de arrepentimiento para él. ¿Por qué? Porque el Mesías no necesitaba arrepentirse, pero nosotros sí. Lo que el Mesías estaba diciendo cuando fue inmerso era que iba a ir a Jerusalén para cumplir el plan de su Padre Celestial para su vida. Es decir, estaba diciendo, voy a someterme a la voluntad de Dios. Y lo que la Escritura está diciendo es esto. Hay un Señor, una verdad, en otras palabras, hay una fe, y nosotros debemos someternos a ella. Debemos entender la necesidad de estar preparados para servir a Dios. De eso es de lo que estamos hablando en el versículo 5. Avancemos al verso 6. Ahora, en lugar de decir, hay un Señor, escribe, hay un Dios, y Dios es la autoridad suprema. Noten aquí que Dios también es sinónimo de creador. ¿Y cómo creó Dios las cosas? Simplemente hablando, y esto reafirma su autoridad y su poder. Así que este Dios es solo uno, y necesitamos identificarlo, someternos a Él, servirlo, escucharlo. De nuevo, verso 6. Hay un Dios y Padre, término que bíblicamente significa proveedor. Hay una sola fuente de provisión. Solo hay un lugar donde podemos volvernos para encontrar lo que es necesario para vivir una vida obediente. Cuando digo vida obediente, otra manera de decirlo es con la frase una vida digna de elogiar. Y ese debería ser nuestro objetivo. Y la única forma de hacerlo es, como veremos en unos minutos, cuando imitamos al Mesías mismo. Entonces, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos, y en todos. Así que es absoluto. Él es soberano. En hebreo hablamos de Ribbono Shel Olam, el amo del mundo, el creador del mundo, bajo el cual todo se sujeta. Versículo 7. Hablando de esto, nos encontramos en una posición donde, por nosotros mismos, dejados a nosotros mismos, somos incapaces de llevar a cabo esto. Carecemos de lo que comienza ese proceso del llamado y la preparación de los santos. ¿Y qué será? Versículo 7. Y a cada uno le fue dada gracia. Bien, de nuevo. A Pablo le gusta la palabra amor, la usa a menudo. Y le gusta la palabra gracia, también la usa con frecuencia. Y por supuesto hay una relación entre ellas. Fue por el amor perfecto de Dios que Él dio. ¿Y qué dio? Él dio su gracia. Y la palabra gracia en hebreo es Gesed. Y siempre está vinculada a un pacto. Un pacto se asocia con promesas. Así que Dios da gracia para que sus promesas puedan ser realizadas en nuestra vida, que podamos ser recipientes de esas promesas. Leamos de nuevo el versículo 7. Y a cada uno Él le ha dado gracia según la medida del don del Mesías. Noten que cuando dice medida, de lo que está hablando, esta idea de medida, habla de lo que era necesario. No está diciendo que dio una cantidad a unos y otra cantidad a otros. No. Está hablando de suficiencia, que Él dio gracia según la medida del don del Mesías. El propósito real de esta frase es hacernos saber que el único lugar donde la gracia de Dios está disponible es a través del don del Mesías. Pasemos al verso 8. Por eso dice, y esto significa que va a citar una escritura. Por eso dice, Él subió a lo alto, a las alturas. Esto está relacionado con el hecho de que, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, leemos sobre el hecho de que Yeshua se vació a sí mismo.
siendo obediente incluso hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Dios le ha dado el nombre sobre todo nombre, así que fue exaltado a las alturas. Nadie ha alcanzado una grandeza mayor que el Mesías Yeshua. Y por eso, noten lo que hizo. Él usó esa grandeza para un propósito. ¿Cuál será? Mira de nuevo. A mitad del verso 8, leemos, y subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. ¿De qué se trata eso de que llevó cautiva la cautividad? Bueno, en el lugar conocido como Seol, el Seol es el lugar de los muertos. Hablamos de eso en nuestro estudio del libro de Jonás. Sabemos por el Nuevo Testamento, cuando el Mesías contó el relato de Lázaro y el rico, aprendimos que hay dos compartimentos específicos en el Seol. Un lugar conocido como Hades, o infierno, un lugar de tormento, y un lugar llamado el seno de Abraham. Aquellos que tenían la fe de Abraham iban allí. Hoy en día ya no existe el seno de Abraham. ¿Por qué? Bueno, leamos el verso 8. Dice, llevó cautiva la cautividad. Eso significa que vació el seno de Abraham y los llevó al cielo. Y de una vez leemos que Él hizo algo. Para aquellos que tenían esa misma fe, esa fe en las promesas de pacto de Dios, esa fe, porque sabemos que el pacto de Abraham está arraigado en el Mesías Yeshua. Él es la fuente, Él es el centro del pacto. ¿Qué hizo Él? Él entregó dones a la humanidad. Es decir, es solo a través de la obra del Mesías, de llevar cautiva la cautividad. ¿De qué éramos cautivos? De la esclavitud del pecado. Él nos liberó de eso, por lo que debemos tener una mentalidad celestial. Pablo dice en otro lugar, consideraos sentados en los lugares celestiales. Piensen de manera celestial. Así que dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9. Para que podamos entenderlo bien, él busca aclarar y dice, aquel que subió es el mismo que descendió. Eso es lo que significa. Uno no asciende a menos que primero haya descendido. ¿Dónde? A las partes más bajas de la tierra. Ese es el Seol, el lugar donde anteriormente iban los muertos. Ahora, si eres un creyente, escapas al Seol. Ya no existe el seno de Abraham. Estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Leemos. Él descendió. ¿Qué significa eso? Primero descendió para luego subir. Y luego hizo algo. Verso 10. Este mismo que descendió es el que subió sobre todas las cosas. Es decir, Él es preeminente, tiene absoluta superioridad. Él ascendió sobre todas las cosas del cielo. ¿Por qué? ¿Para qué descendió? Para el propósito que veremos en un momento, para redención. Por eso llevó cautiva la cautividad, tomó posesión de ella, y eso está directamente relacionado con la redención. Versículo 11. El mismo que descendió, ¿verdad? El que descendió subió sobre todas las cosas en el cielo para llenar todas las cosas. ¿Llenar todas las cosas con qué? Con todo lo que necesitamos para caminar con Dios, con todo lo que necesitamos para manifestar la gloria de Dios, todo lo que necesitamos para ser fieles, crecer y madurar, y como veremos, para crecer hasta la estatura plena de un creyente adulto y maduro. Versículo 11. En el versículo 11, él hablará de servicio. ¿Por qué? Bueno, la razón por la que hemos sido salvos, recuerden ese llamado sobre nuestra vida, aquí habla de distintos llamados. Verso 11. Le dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y aún a otros pastores y maestros. Según la gramática griega, aquí hay una relación, una conexión entre pastor y maestro. Esto nos hace concluir que se refiere a una misma labor, un mismo llamado, donde apóstoles, profetas, evangelistas son vocaciones específicas y diferentes, pero pastores y maestros tienen el mismo llamado. ¿Por qué eso es importante? Simplemente porque si vas a proteger a alguien, y eso es lo que hace un pastor, si vas a nutrir al pueblo, ¿con qué lo alimentarás? Con la palabra de Dios. ¿Cómo lo haces? Enseñando la verdad, y por eso dice,
pastores y maestros. Y dice, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Así que habla de edificación, habla de crecer y madurar en la fe para la edificación del cuerpo del Mesías, su presencia, su obra en este mundo a través de sus seguidores. Avancemos ahora al versículo 13. Para que lleguemos, ¿quiénes? Todos. Y el contexto aquí es todos los creyentes. Para que lleguemos, no te lo pierdas, para que lleguemos a la plena estatura, de esto es de lo que hablábamos, a la plena estatura del Mesías. A eso hemos sido llamados, a ser como Él. Lo que quiero que veas es que tenemos un gran potencial, pero es solo cuando comenzamos a someternos a eso, tal como hablamos, por ese llamado general. ¿Qué dice la Biblia que debe hacer todo creyente? Buscamos eso y entendemos que hay una bendición que viene de los mandamientos. Aprendimos que la palabra bíblica en el texto hebreo para mandamiento también tiene en ella misma una idea de unidad, o de estar juntos, o incluso de intimidad. Así que aquí está la clave. Es solo cuando comenzamos a responder a la palabra de Dios, cuando nos asimos de los mandamientos y entendamos que no solo hay mandamientos en los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Hay mandamientos a lo largo del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos. De hecho, una de las cosas importantes que veremos en la próxima lección es la importancia de la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios, para que nos sometamos. Y como dije, es solo cuando comenzamos a someternos a estas cosas generales que Él llama a todos los creyentes a hacer, es a través de eso que comenzamos a escuchar a Dios y Dios comienza a dirigir nuestros caminos de una manera muy personal, a lo que específicamente Él quiere que hagamos. De eso es de lo que habla el verso 13. ¿Para que lleguemos a ser una buena persona? No, aquí dice, para que crezcamos hasta un varón perfecto, hasta la medida plena y la estatura del Mesías. Por eso es que los creyentes no solo se conocen como la Eclesia, los que son llamados afuera, sino que también se nos llama el cuerpo del Mesías, para que lo representemos en este mundo. Y es solo cuando tomamos esa vocación en amor que veremos la obra y la unción y el poder del Espíritu Santo liberado en nuestras vidas. Se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando continuaremos en Efesios capítulo 4. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.